El Señor esté con ustedes en esta tercera entrega sobre Edom, el hermano de Israel. Tomamos un artículo de Oakeshott que se llama La cerámica edomita, un artículo en inglés, y un artículo de Mazar sobre la cerámica edomita y el fin de la Edad de Hierro, publicado en 1985. Ellos nos recuerdan que la cerámica edomita se trata sobre todo de vasijas sencillas, generalmente cráteras, y cuencos con una franja denticulada aplicada alrededor del recipiente, cuencos con decoraciones geométricas pintadas de rojo y negro, ollas de cocina con borde escalonado y vasijas principalmente con cuencos carinados. Carinado significa con líneas resaltadas. Y parecidas a lo que se llamó la cerámica asiria. Son lo que nos dicen estos dos expertos. Entrando un poco más a la Biblia, una antigua tradición que recoge Deuteronomio 2, 28, 29, recuerda que los yavistas, los israelitas que venían de Egipto, compraron provisiones a moabitas y edomitas. Y esta tradición parece que no habla de conflictos iniciales. El Yavista en Génesis 25, Génesis 27 y Génesis 32, 33 recoge relatos de su origen, es decir, cómo fueron los primeros asentados, los primeros jefes de los edomitas, mientras que el eloísta en Números 20 solo cita su oposición al Éxodo. El autor sacerdotal conoce su descendencia y su monarquía, que la cita en Génesis 36. Y hubo algunos mercenarios edomitas que sirvieron en Israel, como Doeg, que mató 85 sacerdotes en No porque habían hospedado a David, como se recoge en Primera de Samuel 22, del 6 al 23. Pero, por ejemplo, Saúl no se atrevió a atacar a Edom, donde incluso David había refugiado un tiempo a sus padres, como dice en Primera de Samuel 22 al 23. Primera de Samuel 22, 3 al 4, perdón. David, sin embargo, sí sometió a Edom, le impuso gobernadores o prefectos, y a fines del gobierno de Salomón una parte se liberó, por eso Salomón construyó la fortaleza de Tamar. Al morir Salomón, Hadad liberó a Edom, como dice en Primera de Reyes 11, 14, 22, pero una segunda campaña del faraón Sheshonq entró al Negev y atacó las minas de cobre de Sion Geber, es decir, hubo una penetración por esta ruta de un faraón, y esto pues golpeó fuertemente a Edom, ¿no? Eh, Josafat de Judá derrotó una coalición de moabitas, amonitas y edomitas en Tecua y recuperó a Edom y reconstruyó Ezion Geber, ese lugar importante para las minas de cobre, ¿no? También Josafat de Judá los sometió temporalmente, apoyado por Ahab de Israel, y eso ocasionó una lucha contra Moab, como se ve en Segunda de Reyes 3 del 1 al 27. Pero a la muerte de Josafat, otra vez Edom se independiza. Sin embargo, ya la mina de cobre de Girbet en Najas disminuye. Jorán de Judá hacia el 849 y 842 hizo que Edom fuera su aliado junto a Ahab de Israel en la operación de castigo contra Mesha de Moab, tras lo cual Edom se rebeló de nuevo y esta vez con éxito, como dice Segunda de Reyes 3. Amasías de Judá sometió Pela, o sea, Petra, sometió Sela, o sea, Petra, y precipitó a sus moradores desde las rocas, un acto bastante cruel de este rey israelita. Más tarde Ocosías de Judá también los derrota, pero Jehú derrota a Jorán de Israel y a Ocosías. Entre los profetas, por ejemplo, Amós critica que Gaza venda esclavos, suponemos que israelitas, a Edom. Entendiendo un poco estas luchas entre Judá y Edom, vemos, como decíamos, esta ruta comercial que partía del Golfo de Acaba, de Sion Geber, que hoy se llama
Tel el Geleife, pasaba por Bosra, o que se llama Buseira, y de allí también había rutas hacia el Negev, a Tamar, que se llama Hasefa, del valle del Beersheba a Gaza, ¿sí? Para salir allá al mar Mediterráneo. Otra ruta llamada Dar el Gaza partía de Sion Geber, pero cruzaba el Sinaí por Kuntilet Arhut, ¿sí? Subía a Kadesh Barnea, que es tierra de los amalecitas, hoy se llama Tel Kudeirat, y de allí a Gaza, una ruta un poco más desértica, ¿no? Y que también era usada por Israel en tiempos de Jeroboam segundo. Y en Arhut, un lugar, se halló una inscripción que decía a Yahvé de Samaria. Esto es lo importante de explicar estas rutas. Eh, y que además Arhut se relaciona con Temán, como se ve en Jeremías 49, 7 al 8, y con Habacuc 3:3. Además, esta ruta está conectada con el éxodo israelita, como nos dice Israel Finkelstein en su libro El Reino Olvidado. ¿Sí? Cuando Adad-Nirari III derrotó a Damasco, Asiria pasó a controlar la ruta edomítica y sinaítica, pero recordemos que era apoyada con mercenarios arameos. En el 597, los edomitas apoyaron la invasión babilonia contra Judá, se alegraron de la caída de Jerusalén y saquearon el sur de Judá, como dice Ezequiel 35, 1:15, Abdías 10:17, Lamentaciones 4:21, el Salmo 137. Abdías hace una fuerte crítica a la élite opresora. Podemos recoger toda esa crítica que es muy fuerte, que algunos se asustan incluso con todo lo que dice Abdías contra Israel, porque Abdías es un profeta que básicamente lo que hace es criticar a Edom y acusa a Edom de orgulloso, de soberbio, de violento, de indiferente, que empobrece a su hermano Israel, que es insolidario, ¿sí? Que se goza de la desgracia ajena, que es explotador de abatidos. Abdías incluso menciona 9 veces el día de la destrucción, entre ellas 2 menciones del día de Yahvé, basado en Amós, básicamente, pero que además dice que a Edom se le aplicará la ley del talión, una injusticia castigadora y no liberadora. Sin embargo, también Abdías, recordemos, habla de la sabiduría de Edom, ¿sí? Lo vemos en casos incluso que menciona Jeremías 49, en Job, que es presentado como un edomita. Y Abdías hace hincapié en la liberación que trae el día de Yahvé, y su referencia al reinado de Yahvé no es una justificación de la monarquía, es Dios quien libera a Israel, sí, pero está bastante dirigida contra Edom. Sin embargo, pues no habla de que Israel vaya a tomar acciones violentas contra Edom, sino que Yahvé reinará sobre toda la tierra. Entonces vemos que Edom tiene unas fuertes críticas, ¿sí? Contra este pueblo, pero que después será contrastada en Levítico 19, ¿no? Donde habla de reconciliación, o en fin, o Ruth, que hace como una crítica muy sutil al profeta Abdías, porque presenta la oportunidad de relacionarse, de dialogar entre los edomitas, ¿no? E incluso Jeremías 27 habla de la supervivencia de Edom siempre que se someta a Babilonia o a la autoridad de Israel, como se ve en Isaías 11, en Amós 9 y en Abdías 21, ¿no? Vemos que Israel pues tiene una relación tensa con Edom, pero siempre hay como una segunda oportunidad, ¿no? Jeremías
49, del 7 al 22, habla del castigo de Edom y de sus principales ciudades como Temán, ¿sí? Habla de todas esas ciudades que alguna vez fueron capitales. Temán, de Dedán, ¿sí? Aquí no lo tenemos, de Petra, que poco a poco irá siendo importante, ¿sí? Más adelante, sobre todo con los nabateos. Lamentaciones 4, 21 al 22, Isaías 21 del 11 al 26 habla del centinela, Isaías 34, 1 al 17 habla de que Edom será castigado, arrasado, que Bosra, que en ese momento de Isaías era la capital, será arrasada y quedará sin rey, que el lugar será ocupado por bestias y por el demonio Lilith. Isaías 63 del 1 al 6 dice que Edom representa a los enemigos del siervo sufriente, vestido de rojo y pisoteando uvas. Recordemos que a Edom lo presentan también a Esaú como un pelirrojo, ¿no? O alguien que viste al menos capa roja o un gorro rojo, ¿no? Ezequiel 25 del 12 al 14 habla de que Edom será castigado por Judá. Ezequiel 35 del 1 al 15 habla de los crímenes del monte Seir y del castigo sobre Edom. Joel 3:19 dice que Edom será convertido en desierto. Amós 1 del 11 al 12 habla de que por las maldades de Edom serán arrasadas Temán y Bosra, las principales ciudades. Malaquías 1 del 1 al 5 dice que el Señor prefirió a Jacob, pero el país de Esaú será desertificado. Recordemos que este es un texto que incluso después usa Pablo en Romanos y algunos lo usan para hablar de la predestinación, pero aquí no está hablando de una condenación eterna, sino de la elección de Israel por encima de su hermano mayor que era Esaú, ¿no? Romanos 9 al 13 habla un poco de este tema, ¿no? El Salmo 137 dice que los desterrados en Babilonia no deben olvidar que los edomitas se alegraron de la caída de Jerusalén. Y sin embargo, hay unos textos que también hablan de la preservación de Israel que más adelante mencionaremos para culminar.